te voy a decir una manera excelente, extraordinaria de glorificar a Dios. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Esta es una de las mejores maneras. La aprendemos de San Juan Bautista. Hoy es la memoria del martirio de San Juan Bautista, jueves 29 de agosto. Me alegro de corazón de saludarte. La paz del Señor. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. Dice así: En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Aquí tienes el Evangelio de hoy. Este Evangelio merece un profundo comentario y me gustaría remitirte a la explicación que hice de este Evangelio el año pasado. Tienes el enlace
En la descripción de este vídeo, donde puedes encontrar los textos en este enlace. Si entras en ese enlace, encuentras ahí un enlace para ir al Evangelio del año pasado, al comentario a este Evangelio que hice el año pasado. Y ahí me detengo en comentar el Evangelio, porque hoy me quiero detener en las oraciones de la misa del día. Me quiero detener en las oraciones porque el Evangelio lo comenté detenidamente ya el año pasado y las oraciones me parecen también una preciosidad, así que quiero comentarlas. Pero si tú lo que quieres oír es un comentario más directamente del Evangelio, pues entonces vete al enlace que te he puesto para mi comentario del año pasado. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Estas palabras son como el eslogan de la vida de San Juan Bautista, o uno de sus eslóganes, una de las principales frases de su vida. Esta frase la dijo San Juan a sus discípulos y está recogida en Juan 3, 27 al 30. Les dijo Juan Bautista a sus discípulos: Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Entonces yo me quería detener en esta frase porque es una de las maneras más importantes como nosotros podemos glorificar a Dios en nuestra vida. Nosotros nos solemos imaginar que para glorificar a Dios en nuestra vida lo mejor es hacer grandes cosas. Entonces decimos, si yo hago grandes cosas en la vida, cosas muy importantes, y se las entrego a Dios, se las ofrezco a Dios, entonces glorificaré mucho a Dios. Le glorificaré mucho porque estoy haciendo grandes cosas y se las entrego a Él. Pero si hago pequeñas cosas en la vida y se las entrego a Él, también le glorificaré, pero menos. La mejor manera de glorificar a Dios es con grandes cosas. Esto es un error. Porque no le glorificamos más a Dios haciendo cosas más grandes, sino que la proporción de la gloria que le damos a Dios está en relación con el amor y la humildad de aquello con lo que le queremos glorificar. Si yo hago algo con gran amor y con gran humildad, aunque sea una cosa muy pequeña, le glorifico mucho a Dios. Y si hago una cosa grande pero no con tanto amor y humildad, le glorifico menos. Se trata del amor y la humildad con la que se lo entrego. Eso es lo que más le glorifica. Y entonces, una de las cosas que más gloria le dan a Dios es que yo me haga pequeño para que Él se haga grande. Lo de San Juan Bautista. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Cuando tú dejas que Dios se haga grande en tu vida, y para que Dios se haga grande en tu vida, tú te haces pequeño.
para que Él brille en tu vida, tú te ocultas. Para que Él reciba la gloria, tú no buscas la gloria, sino la de Dios, no la tuya. Todas esas cosas son las que hacen que puedas glorificar mucho a Dios en tu vida. Entonces yo quiero invitarte hoy, querida alma contemplativa, a que este lema de Juan Bautista lo hagas vida. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Es la antífona de comunión de la Santa Misa de hoy. La antífona de comunión de la Santa Misa de hoy es: contestó Juan, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Ahora vamos a ir a la oración colecta de la Santa Misa de hoy, que dice así: Oh Dios, tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor de tu Hijo en su nacimiento y en su muerte. Concédenos que así como Él murió mártir de la verdad y de la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de tu verdad. Esta es la preciosa oración de la Santa Misa de hoy. Dice: San Juan Bautista fuese el precursor de tu Hijo en su nacimiento y en su muerte. ¿Por qué Juan el Bautista fue precursor de Jesús en su nacimiento y en su muerte? Porque Jesús nació de una manera milagrosa. Y antes de Jesús, Juan el Bautista nació también de una manera milagrosa. Fue el precursor de su nacimiento. Le pasó lo mismo que a Jesús, pero antes. Aunque es verdad que en San Juan Bautista un poco más pequeño el milagro. Un poco más posible el milagro. Pero fue precursor en su nacimiento. Y también fue precursor en su muerte. Jesús murió por amor al Padre y por glorificar al Padre y por predicar la verdad del Padre. Y Juan Bautista fue su precursor porque murió antes que Jesús y también, igual que Jesús, por glorificar a Dios, por decir la verdad de Dios, por amor a Dios. Entonces hay una cosa muy bonita en la vida de San Juan Bautista, que es que la vida de San Juan Bautista en muchos aspectos es como una calca de la vida de Jesús, como un reflejo muy puro de la vida de Jesús. ¿Cuál es el reflejo más puro de la vida de Jesús? Pues el reflejo más puro de la vida de Jesús es María. Pero Juan el Bautista también es un reflejo muy puro de la vida de Jesús. Bueno, pues este tiene que ser uno de los grandes objetivos de nuestra vida.
que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Jesús. Que quien me mire vea a Jesús. También es especialmente hermoso desear y pedirle la gracia al Señor de que mi vida sea un reflejo de María. Que quien me mire vea a María. Entonces, que quien me mire vea a Jesús, que quien me mire vea a María. Y continúa la oración colecta. Concédenos que así como Él murió, mártir de la verdad y de la justicia. San Juan Bautista murió mártir de la verdad, cosa que hoy no está de moda la verdad, es muy perseguida. Incluso el que dice que posee la verdad es perseguido solo por el hecho de decir eso. Fíjate hasta qué punto no gusta la verdad. Fue mártir de la verdad y de la justicia, porque le mataron por pedirle justicia a Dios. Es decir, San Juan Bautista le decía a Herodes, sé justo con Dios. Sé justo con Dios. Eso implica que guarde sus mandamientos. Nosotros tenemos obligación de guardar los mandamientos de Dios. Eso es justo. Porque Él es el creador y nosotros las criaturas. Luego es justo que le obedezcamos. Entonces San Juan Bautista murió pidiéndole a Herodes, sé justo con Dios, practica la justicia. Cosa que Herodes no quiso hacer. Pero San Juan Bautista no es mártir de la justicia en el sentido que lo dice cierta teología de la liberación, que habla de una justicia social que es buscada incluso con la violencia. Esa no es la justicia que pedía San Juan Bautista. San Juan Bautista, la más importante justicia que pidió fue la justicia para con Dios. Sed justos para con Dios, y eso implica cumplir sus mandamientos. Igual que San Juan Bautista, también Jesús fue mártir de la verdad y de la justicia. Esto es todo por hoy. Os recomiendo que meditéis en vuestra oración personal la oración sobre las ofrendas y la oración de después de la comunión, que también tienen muchas cosas hermosas para meditar. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.